Bueno, tal como les comentó la maestra Jessie, se les va a grabar la clase de lo que era el tema del día de ayer, que, bueno, es la conclusión de lo que es el análisis de los sistemas de unidades. El sistema internacional, como lo sabemos, es el sistema que predomina en el mundo entero, prácticamente con la excepción de tres países que ya les comenté, que son Estados Unidos, Liberia y Myanmar. En todo el mundo se ha adoptado el sistema internacional de unidades porque es el más flexible, es el que contiene, digamos, múltiplos de 10 en casi todas sus unidades de medición. Sin embargo, bueno, eh, parte de la base de que es un sistema en el cual hay 7 cantidades que son las que determinan todas las demás. Esas cantidades se llaman cantidades base o cantidades fundamentales. Tenemos una unidad de longitud que es el metro, tenemos una unidad de masa, que es el kilogramo, una unidad de temperatura, que es el Kelvin, una unidad de cantidad de sustancia, que es el mol, la intensidad la intensidad luminosa, que es la candela, la unidad de corriente eléctrica, que es el ampere. Son en total 7 unidades. Eh, Todas ellas originalmente eran definidas en términos de parámetros físicos que son o que eran visibles o táctiles fundamentalmente, pero bueno, últimamente ya se ha tomado la decisión de la comunidad científica que sea en base a interacciones nucleares, en lo que son fenómenos que sean fácilmente reproducibles en laboratorio. Como tal, ya explicamos que el metro es una unidad que depende básicamente de lo que es la interacción de la velocidad de la luz, es decir, la distancia que recorre la luz en un segundo. El kilogramo es la unidad básica de masa, definida científicamente como la cantidad de materia. En este caso, se simboliza con, o bueno, masa con la letra M, y la unidad con la que se mide es el kilogramo. Luego tenemos la unidad de tiempo, que es el segundo. El segundo es una unidad de tiempo definida científicamente como la duración de 9.192.631.770 ciclos asociados a la transición de los periodos de radiación correspondientes a la transición entre los niveles hiperfinos del estado fundamental de un átomo de cesio 133. Aquí estamos hablando precisamente de interacciones nucleares. En este caso, un elemento radiactivo que es el cesio 133. El ampere es la unidad básica de corriente, la unidad básica de corriente, de intensidad de corriente eléctrica. Eh, es la unidad constante que produce una fuerza entre dos conductores paralelos infinitamente largos colocados a una distancia de 1 metro en el vacío. En base al ampere vamos a definir otras unidades eléctricas como son la tensión eléctrica y lo que es la potencia eléctrica en watts. El Kelvin es la unidad básica de temperatura. La unidad de temperatura que tenemos determinada científicamente, precisamente el Kelvin, basada en el nombre del científico que descubrió la escala, que era, en este caso vamos a tener por ahí la historia de William Thomson, o mejor conocido como Lord Kelvin, que en base a él fue que se determinó la unidad de temperatura, aunque ya sabemos que es una unidad que se aplica más que nada en ámbitos científicos. Para efectos cotidianos lo que prevalece y lo que se utiliza más es el grado Celsius o grados centígrados como se le dice, ¿no? Mejor dicho es de otra forma correcta es grados Celsius. Y bueno, el mol es la cantidad de sustancia que se escribe con la letra como tal, la palabra M o L con mayúscula y el símbolo es mol en minúscula. Es la unidad básica de cantidad de sustancia definida como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades como átomos hay en 0.012 de los de carbono 12. Y la candela es la unidad básica de intensidad luminosa definida científicamente en relación con la radiación monocromática de frecuencia específica. Estas son las unidades básicas en las cuales vamos a tomar para poder obtener otras unidades que se llaman unidades derivadas.
Las unidades derivadas las vamos a ir deduciendo conforme vayamos avanzando en el desarrollo del curso. Por ejemplo, cuando veamos las leyes del movimiento, vamos a definir lo que es, vamos a volver hablando, tal vez recapitular con respecto a lo que es el metro, pero también vamos a hablar de la unidad de masa, que es el kilogramo. Y bueno, vamos a involucrar también una unidad que es la unidad de fuerza, que es la unidad, que es el newton, que es una combinación de masa y tiempo. Eh, Acuérdense bueno, la fuerza es todo aquel agente que es capaz de modificar el movimiento de un cuerpo, de una partícula. Entonces, vamos a estudiar en las tres leyes de Newton más adelante, el que él anunció precisamente allá por los años 1650 aproximadamente, enunció tres leyes que se conocen como tal, primera, segunda, tercera ley de Newton, y en base a eso, pues digamos que es el edificio, que es el cimiento bajo el cual se edificó todo el edificio de la física clásica y a partir de ella también se deriva la física moderna. Conocimientos desde lo que fue la mecánica, lo que fue el estudio de la óptica, la acústica, la mecánica de fluidos, en fin, inclusive la transferencia de calor. Probablemente la única parte donde Newton no tuvo injerencia es en el tema de la electricidad. Sin embargo, si nosotros analizamos más adelante, cuando veamos la ley de Coulomb, que es la ley de electrostática, vamos a ver que el enunciado de la ley de Coulomb es muy similar al enunciado de la ley de la gravitación universal. Nada más que, bueno, en el caso de la gravitación universal se refiere a la fuerza de gravedad y en el caso de la ley de Coulomb se refiere a la fuerza electrostática, es decir, una parte de lo que es la electricidad como tal. Y bueno, vamos a hablar en términos de medidas. Hay una frase que dice, si puedes medir aquello de lo que estás hablando y expresarlo con números, entonces tú sabes algo acerca de eso. Pero si tú no puedes expresarlo con números, tú no puedes expresarlo con algún elemento numérico, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio. Hay otra parte que dice, si no lo mides, no lo puedes controlar. Recordemos que la física es la ciencia de la energía, del movimiento, del espacio y del tiempo, pero que también de alguna manera la física es la ciencia de las mediciones. Todo aquello que nosotros veamos a nuestro alrededor es medible. Podemos medir la distancia, podemos medir la fuerza, podemos medir la masa, podemos medir volúmenes, podemos medir una serie de factores que tal vez no los percibimos en la vida cotidiana, pero que existen. La electricidad como tal no se ve, pero sin embargo podemos establecer o podemos saber que ella existe gracias a las mediciones y a dos elementos fundamentales que existen en la auxiliares que son las matemáticas y los instrumentos de medición como tal. Todo aquello que nosotros tengamos en mente lo podemos plasmar en números y también lo podemos medir. Y eso nos va a dar una idea de lo que nosotros estemos investigando, ¿no? El tema que estemos investigando, ya sea calor, ya sea hidráulica, ya sea, no sé, máquinas simples, magnetismo, eh, temas de energía atómica, en fin, cualquier tema relacionado con la física es medible. Únicamente lo que cambia tal vez puede ser los tipos de instrumentos. Existen una diversidad de instrumentos en el ámbito tanto especializado como cotidiano. Nosotros podemos encontrar instrumentos de medición en toda la aplicación de cualquier tipo de conocimiento, no solamente en la parte especializada. Tenemos instrumentos que son, digamos, de uso en las obras de ingeniería de arquitectura, pero también tenemos instrumentos que se utilizan en las cocinas industriales, que se utilizan en los laboratorios, que se utilizan en las farmacias, en los supermercados, en fin, todo aquello que nosotros nos podamos encontrar en la vida cotidiana, todo eso lo podemos medir. Eh, Desafortunadamente no pudieron ustedes asistir el día de ayer a la clase, pero por eso se les está grabando el video
con lo que es el contenido. En este momento les voy a mostrar algunos instrumentos que existen físicamente para hacer mediciones. Y bueno, vamos también a trabajar en la parte práctica, es decir, estos instrumentos que les voy a mostrar los vamos a utilizar para hacer algunas mediciones, pero eso sí es necesario que ustedes estén presentes para que puedan ustedes ver el efecto, qué es lo que estamos midiendo y por qué, y a qué conclusión nosotros vamos a llegar cuando hagamos una medición, por ejemplo, de longitud, una medición, por ejemplo, de temperatura, una medición eléctrica de corriente o de tensión eléctrica o de resistencia, a qué conclusión nos lleva o para qué sirve eso realmente. Acuérdense que esta es una clase donde nosotros vamos a darle una tangibilidad, es decir, que lo que nosotros estamos aprendiendo lo podamos llevar a la vida cotidiana. En esta parte la física es un poco diferente de las matemáticas, porque las matemáticas son muy abstractas, se crean, se diseñan modelos matemáticos que muchas veces el matemático a lo largo inclusive de toda su vida no sabe para qué son. Les platico una anécdota, por ejemplo, en el siglo pasado existió un matemático que fue un matemático empírico, se llamaba Srinivasa Ramanujan, era de origen indio. Él era un matemático autodidacta. Él llegó por recomendaciones a la Universidad de Cambridge, donde trabajó con otro matemático que se llamaba P.H. Hardy. P.H. Hardy fue su asesor, lo indujo a las matemáticas, digamos, ya bajo un punto de vista más académico, porque Ramanujan pues hacía las cosas, pero muchas veces no entendía él mismo por qué, el porqué de tal o cual desarrollo que él hacía. Sin embargo, era muy hábil con los números. Entonces, Hardy lo fue introduciendo poco a poco en el método científico y él creó, hizo unos trabajos relacionados precisamente con los números primos y con las series infinitas. Bueno, realmente él falleció muy joven de tuberculosis, pero bueno, años más tarde, los trabajos sobre todo el tema de las series infinitas, se sirvieron para estudiar un campo de la física moderna, que es el campo de los agujeros negros, es de la entropía, es un término un poquito eh, complicado, que tiene que ver, o que es un término termodinámico, que más adelante, cuando nosotros tengamos la oportunidad de ver todo lo que es calor y energía, vamos a platicar sobre lo que es la entropía y bueno, cuál es su fundamento y también cuál es su aplicación en la vida cotidiana. Es una pequeña historia, sin embargo, nosotros en la vida real, en la física, sí le damos una connotación como tal, la palabra dice física, a todo lo que vemos. Todo tiene una aplicación en la vida diaria y vamos a ver por qué, para qué, por ejemplo, se mide la temperatura, puede ser en un cuerpo, digamos, en un cuerpo humano, puede ser en el medio ambiente, puede ser en un proceso. Todo eso tiene un porqué y un para qué. Eh, Diferentes temperaturas, obviamente, diferentes rangos. Los aparatos, aunque son termómetros, básicamente el termómetro, que es el elemento o el dispositivo que sirve para medir temperatura, en este caso les voy a mostrar un termómetro que es un termómetro clínico, es un termómetro digital. Ustedes ya los han visto tal vez. Este es un termómetro clínico, sirve para checar la temperatura corporal. Generalmente estos termómetros se pueden utilizar, la temperatura corporal se mide ya sea en la forma de, digamos, oral, en la boca, o se coloca en las axilas, o se coloca en la parte, digamos, en la parte del recto, ¿no? Para hacer las mediciones. Generalmente son los tres puntos donde se conecta para medir temperatura y en base a eso ya el médico, los enfermeros llegan a una conclusión cuando están checando no sé, los signos vitales de tal o cual persona, ¿no? Y tal como pues hay otros termómetros que hacen otras funciones, es decir, miden temperatura, pero tal vez miden temperatura, por ejemplo, de un proceso, de una cámara de refrigeración, de un invernadero, en fin, de una serie de diferentes usos y procesos. Otro, por ejemplo, pues el más común, que es la unidad de longitud, que es el metro, que es algo así que me pareció ver que ya se lo había explicado a Lluvia la vez pasada o América. Este es un metro en el cual nosotros podemos medir, a pesar de que su definición es una unidad, digamos, es una definición basada en interacciones nucleares. Esta es digamos, la parte física, lo que nosotros podemos aplicar en la vida real. Si ustedes van a una obra
o si ustedes van a un taller, se van a encontrar seguido este tipo de instrumentos que los utilizan precisamente para medir longitud. Vamos a medir, no sé, cualquier cosa, simplemente el hecho de que vayamos a transportar algo y medimos el ancho de la puerta para ver si cabe, ¿no? Ahí estamos haciendo una aplicación de lo que es la longitud. O si, por ejemplo, queremos saber cuantificar, si yo, por ejemplo, alguien, un albañil que le piden que cuantifique, no sé, cuánto le cuesta fabricar o construir una barda, él va a tomar medidas en base a este instrumento y con esto le va a servir de base para establecer su presupuesto, porque bueno, una barda se cobra por metro, por metro lineal de lo que va a ser en este caso el señor albañil, ¿no? Es otro ejemplo. Tenemos otro instrumento, que este es un instrumento un poquito ya más complejo, es un multímetro para mediciones eléctricas. Como tal, bueno, la palabra lo dice, multi significa muchos y metros medidas, muchas medidas. Aquí vamos a poder hacer mediciones. A lo mejor ustedes en este momento no comprenden al 100% de lo que se trata. Sin embargo, todas estas unidades que nosotros vemos aquí tienen aplicación en la vida diaria. Cuando se hace, por ejemplo, una instalación eléctrica, una reparación, cuando alguien va a revisar, por ejemplo, un ejemplo, el aire acondicionado de su casa o la lavadora, cualquier electrodoméstico, se hacen mediciones de tensión eléctrica, se hacen mediciones de corriente y también se hacen mediciones de lo que es la resistencia óhmica para revisar algunos detalles ahí de los sensores de la lavadora, ¿no? La continuidad, pues para verificar que los cables no estén rotos o quebrados, en fin, es un instrumento muy versátil que nos sirve para determinar una serie de mediciones y en base a eso nosotros también, así como hacen los médicos, las enfermeras, también nosotros los técnicos, los ingenieros, podemos hacer un diagnóstico de un equipo, de un sistema que tengamos, que estemos revisando. Recuerden que la física es para medir y para plasmar, en este caso, lo que medimos lo vamos a llevar a un documento que es a una hoja de servicio o un diagnóstico que es lo que le vamos a presentar nosotros a nuestro cliente. Y bueno, otro, digamos, unidad que es fácil o es cotidiana o es continua de estar midiendo es la unidad de medición del tiempo, que la unidad fundamental es el segundo. Ya sabemos que existen otras unidades un poco más grandes como el minuto, las horas o el día completo, pero sin embargo la unidad básica es el segundo. En un día normal existen 86.400 segundos. Antiguamente esa era la definición del segundo, pero bueno, ya con el tiempo se han ido estableciendo parámetros basados precisamente en iteraciones nucleares para tener una medición, una parametrización más exacta de cada unidad. Esto no es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria. Lo que sí es importante es que sepan para qué es o cómo se llama la unidad de tiempo, cómo se llama la unidad de masa, cómo se llama la unidad de fuerza, cómo se llama la unidad de corriente eléctrica. Eso sí es importante que lo sepan. Las definiciones científicas muy probablemente no se las lleguen a preguntar en un examen, pero sin embargo, si el día de mañana ustedes llegan a acceder a una carrera científica, a una carrera de ingeniería, ahí sí van a tener que profundizar un poco más y bueno, pero por lo menos ya tienen la base de lo que es pues la definición en la parte científica, ¿no? En la parte cotidiana sí es importante que sepan cuál es la aplicación, ¿no? De todas estas unidades. Todo lo que nosotros vamos a encontrar es medible. Más adelante nos vamos a encontrar unidades compuestas. Ya les mencioné, por ejemplo, lo que es la unidad de fuerza, que es el newton. Podemos hablar de velocidad, que es el metro sobre segundo, es decir, una unidad de distancia dividida por una unidad de tiempo. Vamos a tener otro tipo de unidades, cuando midamos, por ejemplo, bueno, la temperatura que se especifica en la parte cotidiana en grados Celsius y la parte científica que es el grado Kelvin. Otra unidad, por ejemplo, que podemos mencionar mucho o que vamos a trabajar bastante con ella van a ser, bueno, ya dijimos los newtons, que es la fuerza, eh, los volúmenes, que es también una unidad derivada de la longitud, que en este caso es la unidad de capacidad o de volumen, que es el metro cúbico o sus múltiplos o submúltiplos. Puede ser centímetro cúbico, milímetro cúbico, decímetro cúbico. ¿A cuánto equivale todo eso? Nos vamos a hacer conversiones para saber cómo determinar, si tenemos un recipiente, por ejemplo, cómo determinar o saber si su capacidad está dada en metros cúbicos o decímetros cúbicos. Eso, en la vida cotidiana, generalmente los líquidos
se miden en litros, ¿no? Nosotros no vamos a la gasolinera y pedimos metros cúbicos de gasolina, pedimos litros de gasolina. Entonces vamos a saber nosotros, en base a un factor fundamental que es el metro cúbico, eso a cuántos litros equivale. Y para eso vamos a involucrar otro parámetro que existe dentro de los fluidos, es decir, los fluidos son los líquidos y los gases. Otro parámetro, otra condición que se llama densidad. Eh, la densidad nos va a determinar también, y aparte en este caso el factor de capacidad, saber cuántos litros estamos manejando de tal o cual fluido, ¿no? Llámese gasolina, llámese diésel, acetona, agua, cualquier tipo de líquido, por decir un ejemplo, ¿no? Otra unidad que es compuesta, por ejemplo, que es unidad de masa o unidad de fuerza por unidad de área, que en este caso es la presión. La presión es la fuerza aplicada por unidad de área. Generalmente está dada en kilogramos por centímetro cuadrado y la unidad fundamental de presión en el sistema internacional es Newton, porque es fuerza, sobre metro cuadrado, que es área, y también el Newton sobre metro cuadrado nos da una unidad equivalente que se llama Pascal. Pascal fue un científico que vivió en el siglo XVIII, de hecho por ahí creó un principio que se aplica a la hidrostática, que es el principio de Pascal, también lo vamos a revisar en las clases más adelante, qué fue lo que realmente hizo Blaise Pascal, que fue un genio de la física aplicada precisamente a la mecánica de fluidos. Entonces, todo esto lo vamos a empezar a ver y lo vamos a revisar cuando nos toque el tema de hidrostática. Y bueno, aquí un poquito de la historia de William Thomson. William Thomson, conocido como Lord Kelvin, celebérrimo físico y matemático británico. Kelvin destacó por sus significativos trabajos en los campos de la termodinámica y la electricidad. Gracias a sus profundos conocimientos matemáticos, es uno de los científicos que más contribuyó a renovar y hacer progresar la física. Se le conoce sobre todo por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin. Recordemos que, bueno, esa es la unidad en la cual está determinada la temperatura. El grado Kelvin o la temperatura del cero absoluto equivale a menos 273 grados Celsius. Es una temperatura a la cual ya no existe prácticamente vida, ya no existe, ni siquiera las bacterias pueden sobrevivir a una temperatura tan baja. eh, Ese es el cero absoluto, ese es el donde realmente hablamos ya de término frío. Generalmente cuando hablemos en termodinámica o transferencia de calor, vamos a hablar de ausencia de calor. No, el frío como tal técnicamente no existe, salvo estas temperaturas que solamente se consiguen en el laboratorio. Ni siquiera en el Polo Norte hay temperaturas o en el Polo Sur hay temperaturas tan bajas como es, como es este caso de menos 273 grados Celsius. Vamos a hacer ejercicios de conversión de temperaturas cotidianas a lo que es temperaturas de grado Kelvin, por si más adelante, en alguna ocasión, alguna de ustedes tiene la inquietud de estudiar alguna carrera científica, ya sepan para qué es esto, o inclusive cuando lo vean ustedes en la preparatoria, que ahí sí ya lo ven un poquito más a fondo, pues ya tengan el entendimiento o la experiencia de saber cómo se hace la conversión digamos, grados Celsius a grado Kelvin o viceversa. Existe otra escala de temperatura, sí, que es el grado Fahrenheit en el sistema inglés, pero bueno, para efectos digamos, legales, en nuestro país se utiliza ya exclusivamente el sistema internacional. Por ahí le platicaba yo, me parece que fue a América, que, por ejemplo, los planos de ingeniería se hacen con duplicidad, con dualidad de información, es decir, los planos se elaboran en base al sistema internacional, las memorias de cálculo se hacen en base al sistema internacional, pero, sin embargo, a la hora de que nosotros hacemos la lista de materiales, eh, anotamos en las dos unidades. Por ejemplo, si es tubería, anotamos el diámetro de la tubería, lo anotamos en milímetros, que es la unidad que corresponde al sistema internacional, y vamos a anotar también el diámetro en pulgadas, que es la unidad que corresponde al sistema inglés. ¿Esto para qué? Para que cuando la persona que va a comprar el material va a hablar con el de la ferretera o el de la tienda de material eléctrico, se entiendan cotidianamente o coloquialmente, porque si le hablamos en milímetros, como la gente no está acostumbrada, pues se van a confundir tanto el que compra como el que vende. Entonces, en esta parte es una labor que
los departamentos de ingeniería se están haciendo, es decir, trabajar un poquito más nosotros para tratar de que pues la gente no batalle tanto, la gente que está en obra no pierda tanto tiempo y bueno, y la idea es que poco a poco en la práctica se vayan empapando y vayan empezando a manejar este, las unidades del sistema internacional que son las que realmente nos rigen en todo, ¿no? Bueno, una anécdota de Lord Kelvin. Lord Kelvin fue un sabio muy connotado, muy reconocido en su país natal, que fue Inglaterra. Eh, en Inglaterra o en Londres, que concretamente existe un lugar que se llama la Abadía de Westminster. Ahí, pues aparte de que es un monumento religioso, ahí se han casado, inclusive ahí coronan a los reyes de Inglaterra, ahí se casan. Eh, Tiene una parte, en esa abadía hay un espacio donde están sepultados los miembros más prominentes de ese país, y principalmente los próceres de la ciencia, como Isaac Newton, por ejemplo, como Ernest Rutherford, como Stephen Hawking recientemente. Y bueno, hay una anécdota de que debido a su prominencia, a su destacada actuación que tuvo en vida, Lord Kelvin fue enterrado precisamente junto a Isaac Newton, ¿no? Es un homenaje que se le hizo posterior a su fallecimiento, ¿no? Por todas las grandes contribuciones que hizo, tal como lo dice aquí, especialmente en los campos de la electricidad y la termodinámica. Bueno, la idea de grabar esta clase es de que ustedes tengan la información, se les va a hacer llegar los PDFs con la información y un video para que ustedes lo vean y cualquier pregunta que ustedes tengan, bueno, pues ya sea directamente a través de bueno, perdón, a través de la maestra o directamente con un servidor el día de la clase, la pueden externar dudas y todo aquello que ustedes tengan en mente se les va a aclarar. Como les he dicho siempre, con toda la honestidad del mundo, si lo sé, al momento se los digo y si no, pues se los investigo, pero el punto es que no nos quedemos con la duda, ni ustedes ni yo, porque cada vez que ustedes me preguntan algo que yo no me acuerdo o que francamente no sé, seguramente me voy a poner a buscar qué es, porque pues eso es parte de el desarrollo humano, la curiosidad es la base del conocimiento, acuérdense de todo eso, ¿no? Lo decía Walt Disney, lo decían otros grandes hombres de la historia, de que la curiosidad es la base de logro de muchas cosas, ¿no? Le picas aquí, le picas allá y ya tienes esto. Está el guitarrista y le pica por aquí, le pica por allá, saca una melodía. El carpintero le pica aquí, le pica allá y hizo un mueble. El escultor, cualquier cosa, cualquier instrumento, cualquier logro de la creación humana está basado precisamente en la curiosidad. Tenemos que ser curiosos, tenemos que investigar todo aquello que nos llame la atención, estúdienlo, investiguenlo. A veces no se encuentran las respuestas de inmediato, pero si estamos buscando, seguramente vamos a tener esa, vamos a conseguir despejar esa duda en el tiempo, ya sea a través directamente de la información, ya sea con la asesoría de nuestros maestros, ya sea con la asesoría de algunas otras personas que podamos eh, identificar o conocer digamos, a través de la tecnología. Actualmente ya pues la tecnología está muy avanzada, muy desarrollada y seguramente tenemos un punto muy importante, dado que la información actualmente está muy evolucionada. Es mucho mayor la cantidad de información que fluye ahorita que en la época digamos, en la que nosotros estudiamos, cuando no había internet, cuando no había redes sociales, cuando no había muchas cosas que en la actualidad tienen o tenemos todos, ¿no? Es una gran oportunidad para mejorar y bueno, espero que la clase les sea de utilidad. No sé si lo hayan visto ya en su materia de física, pero aquí vamos a tratar de, además de dar la clase, digamos, teórica de salón, vamos a tratar o más bien vamos a buscar que esos conceptos eh, los podamos valorar, los podamos analizar físicamente para tener un conocimiento un poquito más extenso de lo que es cada tema. Es decir, no nos quedemos nada más con el hecho de la definición del libro, con la ecuación que marca el libro, sino vamos a tratar de deducir por qué esa ecuación es como es y para qué es, ¿no? A qué nos lleva, cuáles son los desarrollos, cuáles son los beneficios, cuáles han sido los antecedentes y las consecuencias que se han tenido en base al estudio, al desarrollo, la aplicación de tal o cual conocimiento. Hablé en concreto ahorita de una ecuación, pero puede ser una fórmula, puede ser una teoría, puede ser una frase simplemente como
la que dijo Lord Kelvin, no, no, si no lo mides no lo puedes controlar. Y eso es muy cierto. Desde los procesos industriales hasta, digamos, la economía familiar, todo es medible, todo lo que es medible, todo es controlable. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.